Muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. En el presente video grabaremos nuevamente lo que se explicó en la clase número 1 cuando estuvimos conversando sobre los conceptos fundamentales de economía. Es un gusto nuevamente saludarlos, muchachos. Espero este video les pueda permitir complementar gran parte de la información que ustedes hicieron juiciosamente con las lecturas de la unidad número 1. Bueno, como estábamos conversando, vamos a conversar en esta primera instancia sobre algunos conceptos básicos de economía útiles para la gestión ambiental. Entonces iniciaremos con la definición de economía. Economía proviene de dos vocablos griegos. Uno hace referencia a oikos, que significa casa, y el otro a nomos, que hace referencia a ley, o también podría ser organización o estudio. Eso significa que la economía es la manera como se organiza la casa. En este sentido es importante recordar que la economía habla sobre la manera o estudia la manera como nosotros hacemos la extracción, producción e intercambio y obviamente la distribución de todos los bienes y servicios que necesitamos. Recuerden que un bien es algo tangible, por ejemplo, una fruta, un pantalón, unos zapatos, y un servicio es algo que, si bien involucra aspectos tangibles, tiene otro proceso asociado a, digamos, vinculación de personas, de máquinas, de otras circunstancias que permiten que esté completo. Por ejemplo, un computador conectado a internet no es suficiente para que se dé un proceso de educación. Requerirá también tener un docente que esté pendiente, atendiendo las dudas. Requerirá también un equipo de personas que atiendan cualquier dificultad que ocurra con el desarrollo de esa conexión. O por ejemplo, y lo más importante de todo, un grupo de estudiantes que estén recibiendo esa información y procesándola. Entonces un servicio involucra también bienes, pero es un poco más complejo. También la economía estudia la forma o los medios de cómo se satisfacen las necesidades humanas mediante unos recursos que se encuentran disponibles, y esos recursos son siempre limitados y escasos, pero nuestras necesidades nunca se limitan, son completamente infinitas. Por lo tanto, siempre hay una disyuntiva frente a lo que podría denominarse como escasez, es decir, que mientras nuestras necesidades aumentan, estos recursos son cada vez más limitados. Por otro lado, también la economía estudia la forma en que las personas y las sociedades se organizan, sobreviven y prosperan y funcionan en esa relación. Eso lo hace a través de la definición o la organización de sus políticas a través de modelos de desarrollo económico que están completamente atadas a las normas y a otros conceptos que permiten que la economía en conjunto funcione para cada una de las naciones y de las comunidades y de los diferentes órdenes administrativos que conforman esos diferentes países. Muy bien, estos dibujos los hice yo, parecen un tanto infantiles, pero en realidad tienen mucha lógica con lo que vamos a explicar, entonces me disculpan, apenas estoy ensayando como la herramienta. Bueno, la economía responde tres preguntas fundamentales. La primera pregunta es ¿qué producir? Eso es una pregunta netamente relacionada con la manera como se administra, es decir, con la economía. Y es que cada uno de los países tiene una serie de recursos disponibles y en torno a la manera como los aprovecha, esta es la respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, podremos pensar en un país como el de nosotros que tiene tantos ecosistemas y tantos recursos naturales y, por ejemplo, ante las posibilidades de la producción de temas mineros, ¿qué hacemos? Entonces, o conservamos nuestros recursos, vivimos de la agricultura, o nos dedicamos a la explotación minera o a la ganadería. ¿Eso qué implicaciones puede tener? ¿Qué tanto nos permitirá ganar? ¿Cómo distribuimos las ganancias? Hacen parte pues como de toda esta pregunta. En esa orden de ideas obviamente también está la respuesta de cómo lo producimos, ¿cierto? Entonces existe una serie de recursos naturales disponibles para que las personas puedan utilizar, pero la pregunta es cómo lo ideamos, cómo pensamos en esa distribución. Nos dedicamos al aprovechamiento de los bosques, sembramos maíz, utilizamos el dinero para mejorar el desarrollo de las ciudades. ¿Cómo distribuimos esos recursos para ser siempre más rentables?
Para finalizar, la última pregunta dice, ¿y es para quién lo producimos? Entonces, obviamente, esa producción genera unos recursos económicos que el Estado a su vez tendrá que pensar cómo se distribuye. Protejo mis recursos naturales, invierto en educación, mejoro la infraestructura de vivienda de las personas, lo invierto directamente en las personas, entre muchos otros gastos, la defensa, la prevención de enfermedades, el desarrollo de nuevas tecnologías. O sea, hay muchos campos en los que él tiene que tomar la decisión de cómo distribuye esos recursos. Bueno, otro concepto importante, así fundamental en la economía, es el tema de las necesidades. Entonces resulta que existe una clasificación de las necesidades que se llama la pirámide de Maslow. Esta clasificación de las necesidades establece que tenemos un grupo de necesidades que son muchas, amplias, hacen parte pues de la base de la pirámide y se denominan necesidades fisiológicas o básicas. Esas necesidades fisiológicas o básicas eh, hace referencia a todas las necesidades que son fundamentales para vivir, como por ejemplo descansar, alimentarnos, el aire fresco, las diferentes formas de alimentarnos, e incluso por ejemplo la intimidad también hace parte de esas relaciones fisiológicas. Otro grupo de necesidades que se reducen como en su tamaño son las necesidades que tienen que ver con la seguridad. Eso quiere decir que necesitamos algunos aspectos que se cubran para mantenernos seguros y protegidos, como por ejemplo tener una casa, tener un empleo que nos genere una remuneración para suplir muchas otras necesidades. Esas son necesidades como de seguridad. Luego tenemos otro grupo más reducido que son las necesidades de tipo social. Estas tienen que ver con nuestro comportamiento como seres humanos y como una especie social que es o sociable que es de vida en sociedad. Entonces en este sentido el conseguir una pareja, la intimidad relacionada con esa pareja, tener amor por nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, hacer parte de grupos como por ejemplo estudiar una tecnología en gestión ambiental o hacer parte de un grupo ecológico, es decir, agruparnos en diferentes momentos para poder acceder a esas necesidades. Por otro lado vienen las necesidades de autoestima, que son las de, por ejemplo, cuando nosotros tenemos reconocimientos por logros en nuestros trabajos o por entregas en nuestras tareas en la educación, cuando somos reconocidos por nuestros familiares como personas que somos proactivas ante la sociedad, son reconocimientos que son importantes y necesarios para nosotros. Y para finalizar tenemos pues las necesidades de autorrealización, tienen que ver con unas necesidades muy individuales y bueno, individuales en el sentido de que son propios de cada ser humano, pero digamos colectivas en el sentido de que ese logro es importante porque es útil para una sociedad. Entonces un deportista que obtiene logros es muy bueno para él, pero llena de orgullo a muchas otras personas. Entonces es una autorrealización, pero también tiene una implicación de conjunto en esa vida en sociedad. Otro concepto que conversamos en la clase fue el de las decisiones. Resulta que nosotros, los seres humanos, somos personas que nos movemos por pensamientos racionales. Es decir, pensamos, tomamos decisiones y esa capacidad de raciocinio está dada por recompensas, por motivaciones de alguna manera. Y como somos agentes de sociedad y agentes económicos, pues esas decisiones casi siempre tienen que ver con una relación de ganancia versus beneficio. Entonces siempre está esa disyuntiva entonces en torno a qué pensamos, cómo tomamos esas decisiones y qué obtenemos o qué perdemos frente a eso. Eso se conoce en economía como el coste de oportunidad y es por ejemplo nosotros todo el tiempo en nuestras acciones cotidianas tenemos que tomar esas decisiones que implican costes de oportunidad. Pero por ejemplo, se me ocurre en este momento que ustedes tomaron la decisión de ser tecnólogos en gestión ambiental y decidieron, digamos que tenían cuando tenían la posibilidad de estudiar esto, tenían la oportunidad también de ser odontólogos o auxiliares en odontología. Más bien tomemos el ejemplo de auxiliares de odontología. O sea, tenían la posibilidad de tomar dos decisiones. O yo estudio auxiliar de odontología o estudio tecnología en gestión ambiental. Listo. Tomé la decisión de estudiar tecnología en gestión ambiental, pero eso tiene unas implicaciones económicas. Supongamos que ambos casos, las personas que se inscribieron en esos dos programas se graduaron
y el que es auxiliar en odontología encontró trabajo más rápido, pero el tecnólogo se demora un poquito más. Entonces el tiempo que se demora el tecnólogo en no ganar su remuneración por ese trabajo, digamos que no trabaja, y el otro en cambio sí encontró trabajo rápidamente y tiene una rápida remuneración. Ese valor económico, eso es el coste de oportunidad. Lo que el tecnólogo en gestión ambiental está dejando de ganar por no encontrar trabajo es el coste de oportunidad de no haber tomado la decisión de ser auxiliar en odontología, ¿cierto? Entonces todo el tiempo tomamos decisiones y esas decisiones tienen implicaciones económicas que se analizan a través del coste de oportunidad. Bueno, quiero aclarar otra cosita acá. Obviamente esas decisiones también tienen implicaciones con las motivaciones. Por ejemplo, en la economía ambiental es interesante entender cómo las personas se mueven por incentivos que son económicos, toman decisiones así. Entonces, por ejemplo, si a nosotros, supongamos en nuestra ciudad, llega una ley que nos dice, mire señor, si yo paso el próximo viernes a recogerle la basura y yo encuentro que usted me arrojó, me sacó pues a la calle para yo recoger los residuos todos mezclados, no hizo separación, entonces por cada bolsa que yo le recoja a usted en la puerta de su casa que no esté correctamente separada, le va a cobrar 1.000.000 de pesos. Entonces eso nos motiva, no, yo para la próxima separo porque yo no tengo cómo pagar, entonces no quiero ganar ese pago y por esa razón tomo esa decisión de hacer lo que la norma me pide. Entonces son también decisiones que tienen que ver con esos tipos de incentivos económicos. Bueno, ahora hablemos de los factores productivos. En la economía es súper importante entender que existen tres factores productivos que son muy importantes para que se desarrollen todos los procesos productivos que generan bienes y servicios. El primero son los recursos, y los recursos están representados por ser un capital, digamos, de minerales, de materias primas, bueno, un bosque, o sea, todo lo que representa como ese costo, ese tema de las materias primas que permite que se puedan utilizar ciertos materiales para generar productos y procesos. El otro elemento sí súper importante, el segundo concepto muy importante en los factores productivos es el trabajo, y el trabajo está representado por las personas. Nosotros tenemos una experticia frente al desarrollo de un tema, de una habilidad, de una acción, tenemos un talento o nos cualificamos para mejorar ese talento. Entonces ese trabajo está básicamente asociado a las personas. Entonces las personas, en la medida en la que se cualifican, pues mejoran ese capital de trabajo, y eso mejora también los procesos productivos. El siguiente elemento se llama el capital, y el capital está representado por todos los elementos dentro del proceso productivo que no se deterioran o no se desgastan completamente en el proceso. Por ejemplo, yo tengo una fábrica, de esa fábrica, pues del ecosistema extraigo algodón, las personas lo transforman en hilos y en la fábrica hago camisas, y en esa fábrica tengo pues como unas mesas, unas tijeras para cortar. Obviamente todos los instrumentos que se utilizan para los procesos productivos sufren un deterioro con el tiempo, porque eso es una ley de la termodinámica. La materia tiende a entropía cero, se va degradando con el tiempo, pero digamos que yo cortando una camisa o 100 camisas o 1000 camisas, esas tijeras y esa mesa no se van a dañar, tienen una vida útil más prolongada que el hecho de solo cortar la tela, ¿cierto? Entonces esas cosas que se utilizan, que no se desgastan rápidamente, se llaman capital, y eso puede ser una casa, la bodega, las máquinas, las tijeras, bueno, todo lo que se necesita para que se pueda dar el proceso como tal. Entonces la combinación de estas tres cosas permiten que se den los procesos productivos en nuestra sociedad. Bueno, esta es bien interesante, vamos a hablar del mercado. El mercado es el espacio donde se desarrollan todas esas interacciones entre los agentes económicos, por ejemplo, los productores o los consumidores. El mercado es un espacio que puede ser virtual, puede ser físico, o simplemente es como, digamos, conceptual, o bueno, virtual, por decirlo de alguna manera.
Un mercado es una plaza de mercado, pero el mercado también es como toda la ciudad de Medellín hace sus transacciones. Un mercado también puede ser las transacciones virtuales, o sea, todo es cualquier espacio en donde se den las interacciones entre los productores y los consumidores. Para empezar, entonces, partamos de los consumidores, ¿cierto? Nosotros, digamos que yo no tengo capital